Buenas tardes, mi nombre es Juan Josué Vázquez Romero, soy estudiante de la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. Estoy cursando la materia de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. En este video les mostraré el desarrollo de una clase utilizando un recurso didáctico creado por mí. En este sentido, tengo que aclarar que no voy a... la tarea tiene una secuencia de la tarea número 1 con la tarea número 2. Sin embargo, me fue imposible obtener el recurso de las regletas de Cuisinare en la sede donde estoy estudiando, por lo cual decidí utilizar otro recurso que es muy bueno para explicar otro contenido. Espero no tener ninguna dificultad a la hora de la calificación, ya que voy a explicar una clase utilizando un recurso que con base en un objeto que tengo al alcance, un recurso que tengo al alcance, pues lo he utilizado para la aplicación de este contenido. El contenido que voy a explicar en esta ocasión es los números enteros y sus dos operaciones básicas con ellos, que es la suma y es la resta. Vamos a ver cómo se suman los positivos, los negativos, los positivos y los negativos, y los negativos con los positivos. Para ese sentido, pues tenía al alcance este juego que se utiliza con canicas blancas y negras. Primero voy a explicar el objetivo del juego para luego explicarles cómo va a funcionar en nuestro contenido este recurso. Básicamente el juego consiste en dos contrincantes ir colocando las canicas, una blanca y una negra, en el tablero. Cuando uno coloca una canica, tiene que girar uno de los 4 cuadrantes, si lo podemos llamar así, del tablero. El otro contrincante tiene que colocar las canicas de su color asignado y también tiene que girar una vez. El objetivo es hacer una fila de 4 canicas. Cuando la persona haya hecho una fila de 4 canicas, le gana a su oponente. Entonces el objetivo es ir girando de manera analítica y racional los cuadrantes para que queden al final, primero, antes que el otro contrincante, me queden a mí mis 4 canicas del mismo color. Sin embargo, este recurso fue pensado, en mi caso, para explicar los números positivos, los números negativos. Antes de eso, me gustaría dar una introducción a los números enteros. Los números enteros son un contenido muy importante que se ve al inicio de séptimo y octavo grado, porque van a ser los estudiantes su introducción al álgebra. Y para trabajar con el álgebra y con ecuaciones, sobre todo, o con evaluar expresiones algebraicas, ellos necesitan conocer las leyes de los signos, porque ahora se introducen los números negativos. Los números enteros surgen a partir de un grupo más pequeño que se llaman los números naturales y el cero. Los números naturales y el cero son números que se utilizaron desde la prehistoria para contar. Hay innumerables pruebas históricas de que muchas culturas utilizaron los números naturales para contar. De hecho, hay unas formas muy sofisticadas que se han encontrado en Perú, como los pueblos precolombinos que habitaron en Perú, por ejemplo, utilizaron un sistema contable muy bueno. Pero esto incluye solamente los números, los números naturales y el cero. Cuando se introduce la idea de los números negativos es debido a aquel concepto que se da, qué pasa debajo del cero, qué pasa, por ejemplo, cuando si estoy hablando de los números naturales, yo tengo 5 unidades de moneda, 5 dólares, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo no tengo nada, tengo cero, y aparte de eso yo le debo a mi compañero? También surgen a partir del concepto de deuda, del concepto de qué hay debajo del cero, debajo del nivel del mar, o también se introducen cuando se empieza a hablar de temperatura y las diferentes escalas, Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Entonces, los números negativos son de gran importancia debido a su uso en la vida real. Todos nosotros utilizamos los números enteros, positivos, negativos y el cero, para muchas operaciones. Y en el álgebra, que los estudiantes van a aprender acerca de las operaciones básicas, es importante que ellos conozcan
cómo se operacionaliza. En este caso vamos a ver la suma y la resta de los números enteros, ya sean positivos o negativos. Vamos a explicar dos juegos básicamente con este recurso. Este recurso lo vamos a utilizar de dos maneras. La parte superior la vamos a considerar como una suma, por lo que vamos a dejar los cuadrantes en forma de rombos. Entonces, y la parte inferior la vamos a ocupar como la resta. Sí. La parte de la derecha, a mi derecha, va a ser utilizada para, en este caso, el primer sumando y el minuendo, y en el caso del lado izquierdo para el segundo sumando y el sustraendo. Vamos a aplicar básicamente dos reglas que van a servir para toda la explicación. En el caso de la suma, cuando yo tengo canicas de dos colores diferentes, cada canica blanca elimina una canica negra y cada canica negra, por lo tanto, elimina una canica blanca. Al final vemos cuál es la canica o el color de la canica que sobresale y cuántas unidades nos quedan. Eso va a ser para la suma. Veamos cómo funcionaría. Suponiendo que yo quiero sumar 5 más, porque es una suma, este símbolo de más va a ser porque es la operación de suma. Esta es la suma. Si yo quiero sumar 5 positivo más menos 3, un número negativo, ¿cómo puedo hacerlo? Decíamos de que la parte superior nos va a servir para la suma, por eso lo vamos a dejar como rombos. Y vamos a colocar 5 canicas. Vamos a asignarles a las canicas blancas el valor positivo y a las canicas negras el valor negativo, por una cuestión de que el estudiante también lo asocie, porque asociamos lo negativo, lo malo con lo negro, y lo positivo lo asociamos con lo blanco. Entonces nuestro cerebro está más acostumbrado a eso. Por lo tanto, vamos a darle a las canicas blancas el valor positivo. Dice que son 5. En el primer sumando voy a colocar 5 canicas. 2, 3, 4 y 5. Más, porque estoy en la operación de más, 3 unidades negativas, que serían 3 canicas negras. 1, 2, 3. Tenemos una suma de 5 más, porque estoy en la operación más, menos 3. La regla que les expliqué es que cada canica blanca elimina una canica negra. Esta que quito elimina esta negra. Se van las dos. Esta canica blanca elimina esta otra. Se van estas dos. Y esta otra canica blanca elimina a esta otra canica negra. Ya no hay canicas negras que eliminar. Por lo tanto, veo que me queda. Si ustedes se fijan, me quedan 2 canicas de color blanco. Y decíamos que el color blanco significa positivo. Por lo tanto, la respuesta a esta operación es 2. Positivo. No se le coloca signo porque ya sabemos que el 2 positivo es parte de un número. Pero la respuesta es 2 positivo. Vamos a hacer un ejercicio más de suma y luego vamos a pasar a la resta. Vamos a tener, por ejemplo, 3 más menos 4. 3 más menos 4. Voy a colocar la suma en la pizarra para que podamos verlo. 3 más menos 4. Este símbolo más es el de la operación que estoy haciendo. Estoy sumando 2 objetos. Vamos a ver cuánto nos da el resultado. Cada canica blanca elimina una canica negra. Vamos a eliminar una canica blanca, elimina una canica negra, y una canica blanca elimina una canica negra. No tenemos nada ya, solamente tenemos el resultado de lo que nos sobró, que es una canica negra. Y como habíamos dicho que la canica negra tenía el valor negativo, nos queda 1 negativo. Y ese es el resultado. Si nosotros seguimos probando, nos vamos a dar cuenta que al final, ¿qué tenemos? Que cuando estoy sumando dos números, ya sea positivos, negativos o positivo y negativo, siempre vamos a darnos cuenta que se eliminan
y queda el signo del que es mayor, porque son más canicas de un lado que del otro. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos de un mismo color? Si yo tengo 3 más 2. Si yo tuviera 3 más 2, lógicamente nosotros sabemos que en naturales esto es 5, en números naturales esto es 5 y en enteros también. ¿Por qué? Porque estoy sumando 3 positivos y 2 positivos. No hay nada que eliminar, esto es lo que me sobra. Igual pasaría con la suma de 2 negativos. ¿Qué pasa si yo tengo menos 2 más menos 3? Este símbolo más, no nos confundamos, es de la operación suma. Entonces tengo menos 2 canicas negras, más menos 3 canicas negras. Como no hay otras blancas con las cuales eliminarlos, esto es el total. Se cuentan cuánto tenemos. 2, 4, 5. 5 en total. ¿Pero 5 qué? 5 canicas negras, que son en este caso números negativos. Esa es la parte de la suma. Vamos ahora a pasar a la resta. Este juego de la resta tendrá dos reglas básicas. La primera regla es ubicarnos bien. Decíamos de que la parte superior era para el suma y ahora solo nos vamos a enfocar a la parte inferior para la resta. Decíamos de que la parte de mi derecha es el minuendo y de la izquierda el sustraendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El minuendo, las canicas que coloque aquí permanecen del color que están, pero todo lo que yo ponga en el sustraendo cambia de color. Por ejemplo, vamos a hacer una resta. Si yo tengo 3 menos 5, este menos es la operación resta, no nos confundamos. Y este menos es del número 5, que es un 5 negativo que yo voy a restarle a 3. ¿Qué pasa? Voy a colocar en el minuendo 3 positivo, o sea, 3 canicas blancas en el minuendo. 1, 2, 3. Y voy a colocar 5 canicas negras en el sustraendo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo expresada mi resta. 3 menos 5. Las menos 5 son las negras. La regla que les dije primero es que en el minuendo todo permanece igual, pero en el sustraendo todo cambia de color. O sea que si yo tengo 5 canicas negras, me pasan a ser 5 canicas blancas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora aplicamos la regla anterior de la suma, que si yo tengo del mismo color la sumo, si tengo de colores diferentes elimino. Como son del mismo color, sumo. 2, 4, 6, 8. 8 canicas, ¿de qué color? Blancas, por lo tanto es positivo. Y eso es confirmado por la ley de los signos. Tengo dos signos que están contiguos, menos y menos, que al multiplicarlos tengo menos por menos es más. 3 más 5 es igual a 8. O este signo menos me cambia, este signo menos a signo positivo. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo, por ejemplo, 4 menos 5? Dos números positivos restándose. 4 en el minuendo, menos, este signo es el de la resta. 5 positivo, 4, signo de la resta, menos 5 positivo. Voy a colocar 4 en el minuendo y 5 en el sustraendo, ambos positivos. Este signo menos no es que el número sea negativo, sino que es el de la operación resta que estamos haciendo. Por lo tanto tenemos 4 menos 5. La regla que les dije es que en el sustraendo se cambia de color todo lo que tengo. Por lo tanto, si tengo canicas blancas, pasan a ser canicas negras. En el sustraendo quito las 5 blancas y coloco las 5 negras. Pero ¿qué pasa ahora? Tengo de diferentes colores, aplico la ley de la suma. Cada canica blanca me elimina una canica
negra. ¿Y qué me queda? Como resultado, una canica negra. Y eso significa un número negativo, una unidad negativa que me queda. Eso es básicamente un recurso valiosísimo. Lo hice con un juego que tenía a la disposición, pero básicamente se puede trabajar con objetos de dos diferentes colores, se aplica la regla. En este caso lo ideal sería trabajarlo con canicas, ya sea rojas y verdes, blancas y negras, o con dos diferentes objetos, uno que represente los números positivos y otro los negativos. Y se aplica esta regla, donde la regla es que cada blanca elimina una negra, y en la resta es que en el sustrayendo todo cambia de color. Eso es básicamente, lo pueden hacer con un juego como este, o con canicas de colores que se necesitan para explicar este contenido. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi participación en la tarea número 2 de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática.